Bueno, buenas tardes. Realmente agradecido acá por estar presente junto a los compañeros y poder hablar unos minutos sobre Malvinas y lo que está pasando y sobre todo cómo sentimos gran parte de los excombatientes de Malvinas esta nueva política de entrega que tiene el gobierno de Macri y bueno, y para eso también hemos accionado. Debo ser sincero en esto, hoy había traído una presentación visual en PowerPoint para que ustedes pudieran ver, pero bueno, dados los tiempos, yo prometo volver y me gustaría que lo vieran. Mi base de la conversación era esa, pero lo que quiero expresarles es que les voy a hablar brevemente de cuál es nuestro pensamiento con respecto al tema Malvinas, en el sentido de qué es Malvinas, ¿no? En el sentido de Malvinas, como siempre digo yo, la cuestión de las Malvinas no son las islas. La cuestión de las Malvinas son también las islas, pero el problema mayor que tenemos es que los intereses que tienen los británicos van mucho más allá de Malvinas. Y van mucho más allá en el sentido que tenemos que pensar, Malvinas significa en gran parte un país sin conciencia marítima, que todavía nos debemos. Malvinas representa la conciencia marítima, pero nosotros como argentinos no tenemos esa conciencia marítima de un territorio que duplica el territorio continental. Cuando uno piensa en el mar, cuando uno piensa en esa Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, cuando piensa en Antártida, cuando piensa en el mapa bicontinental, ahí tomamos realmente conciencia de lo que es Malvinas. Ahí tomamos conciencia que en ese mar hay 6 millones de kilómetros cuadrados y tomamos conciencia de que hay una Argentina insular y que hay una Argentina marítima. Pero parece que hemos sido siempre formateados para pensar en esta Argentina agroexportadora, solamente ganadera y que mira hacia adentro. ¿Qué es para los argentinos el mar? Y para los argentinos el mar parece ser nada más que Mar del Plata, la costa, esa es la conciencia. Entonces, el desarrollo de un proyecto nacional debe estar con Malvinas en esta idea de este país con conciencia marítima. Cuando decimos hay 6 millones de kilómetros cuadrados, son 2 Argentinas continentales las que están ahí en cuestión. Cuando vemos ese tamaño de país y pensamos que los argentinos no desarrollamos esa idea de la Argentina insular, tenemos que pensar también en lo que significa la plataforma continental argentina. La plataforma continental que, como decimos, nosotros somos como país el 8º país del mundo en tamaño continental, pero la plataforma es la 2ª en el mundo después de Australia. Y ahí es donde están las riquezas. Y en esto voy a ser breve, pero realmente cuando uno piensa en eso y dónde va el objetivo del Reino Unido, es a quedarse con las riquezas, con los recursos naturales que hay en ese Atlántico Sur. ¿Y qué hay en el Atlántico Sur? Bueno, lo vemos, pesca, enorme cantidad de expoliación. Los que nos han robado de pesca en estos últimos 30 años, si uno lo pudiera hacer un cálculo, supera los 20.000 millones de dólares. Cuando uno piensa en esa plataforma continental y que los argentinos no miramos, tenemos la mayor reserva de nódulos polimetálicos que hay en esa plataforma continental. ¿Y qué son los nódulos polimetálicos? ¿Qué son? Son pequeñas rocas, pero que tienen minerales que son realmente de gran interés para la industria, como siempre tienen molibdeno, tienen oro, tienen cobre. Y cuando pensamos en eso que ahora, en el 2018, tienen proyectado venir para empezar la explotación, a pesar de las prohibiciones que hay sobre la extracción de minería en los fondos marinos, ese es uno de los objetivos del Reino Unido. Yo hoy traía imágenes de cómo ya están explotando esos fondos marinos con sistemas que ellos han desarrollado y que siempre han desarrollado, porque el Reino Unido, como yo siempre digo, si ustedes piensan el Reino Unido, piensen alguna vez si ustedes pudieron escuchar algún plan de desarrollo del sistema
hacia el aire, hacia los cohetes, hacia el desarrollo. No, siempre los ingleses desarrollaron hacia el mar. Y cuando vemos ese mar nuestro rodeado y lleno de boyas que controlan la salinidad, la pesca, los suelos, todo eso está en el Atlántico Sur. Ellos vienen también para explotar la minería de los bajos fondos marinos. Eso lo podemos demostrar, lo tenía yo para mostrarlos cómo han empezado. Y en el 2018 piensan llegar a esta zona de Malvinas. Otra de las cuestiones que por ahí también hay que destacar, aparte del gas, aparte del petróleo, es por supuesto el agua dulce de la Antártida. Porque por supuesto que hay un tratado antártico, pero el tratado antártico va a funcionar en la medida que las grandes potencias les convenga. En la medida que cuando no les conviene, se romperá el tratado antártico como se ha roto, como no funcionó el TIAR. Porque de última, lo que tenemos que también saber es que ese tratado antártico que parece funcionar supuestamente a la perfección, está hecho a la medida del imperialismo. Está hecho a la medida del imperialismo porque ahí lo que se desarrolla es el conocimiento y ahí también tenemos asimetría. Y cuando vamos a ese tratado antártico, lo que vemos también y lo que hemos descubierto, y yo quería mostrarles hoy, es cómo las grandes multinacionales están patentando la biodiversidad antártica, en la cual han obtenido, por ejemplo, productos de nuestros propios recursos, por ejemplo, unas glicoproteínas que tiene el pez hielo, que es un pez que tenemos ahí, que lo han patentado para protección de los órganos de trasplante. Sobre las esponjas que hay en la Antártida, han desarrollado medicamentos y patentado medicamentos que luego cuestan fortuna y que pagamos todos, supuestamente, ¿por qué? Lo han patentado para cáncer, por ejemplo, y así hay una cantidad. Ahí yo tengo alrededor de 92 patentes hechas por Estados Unidos y más de 200 referidas a la Antártida. Bueno, esos son la expoliación de nuestros recursos y ese es el objetivo final del Reino Unido. Y en una de esas imágenes que teníamos ahí, que yo quería mostrar, es cuando uno ve y ve la Antártida Argentina, sabe los británicos que por supuesto se quieren quedar con la Antártida Argentina más la que era la Antártida chilena. Por eso se acuerdan aquel buen tratado que había hecho Perón cuando había pensado en la estrategia de la Antártida Sudamericana. Ellos se quedan con el 70% de la Antártida. ¿De qué manera? Se quedan con el 70% de la Antártida porque tienen 1.400.000 como Antártida Británica y una gran parte entre lo que pretende Nueva Zelanda y lo que pretende Australia, o sea, todo lo que es el Commonwealth. Cuando uno ve ese mapa, tenemos el 70% de la Antártida a partir de los británicos. Bueno, esta es la cuestión básica de por qué están en Malvinas y por qué tienen una base militar que cuando uno llega, yo fui a Malvinas hace 1 año y medio, volví y tardé 20 minutos en salir de la base militar. 20 minutos en 20 minutos en poder salir de la base, en el sentido de ir viajando. Tienen hangares, tienen 2 pistas, y también ahí, ¿qué pasó? Nos siguieron, digamos, como demostración de fuerza, los aviones Eurotyphoon, que son los últimos aviones de última generación, continuamente sobrevuelan. También hay armamento nuclear, supuestamente. Hay otra base militar que se llama para ellos, para el colonialismo, el nombre colonial es Mark Harbour, el nombre nuestro es Puerto Yegua. Bueno, ese lugar, ¿sí? Ese lugar que nosotros descubrimos también, que lo conocen, es una base militar también para los destructores. Entonces, no es casual que esté esa base militar ahí, porque eso controla no solo el continente argentino, controla los recursos que tienen en Brasil, controla los recursos de América Latina y también controlan del otro lado los recursos de los países ribereños africanos. Por eso cuando decían, ¿para qué vamos a África? ¿Para qué vamos? Y bueno, vamos porque ellos son nuestros aliados. Y lo que están tratando los británicos es de sacarnos de los foros multilaterales, de los foros internacionales, para llevarnos a una cuestión bilateral. Esa para mí es la estrategia que tienen. Y bueno, como somos varios, voy a cerrar, pero quisiera expresar también que desde este centro de excombatientes tenemos algunos objetivos.
y que también quiero que queden claros para que no se mezclen los tantos. Una de las cuestiones que iniciamos en el 2011 es la cuestión de la identificación de los soldados de Malvinas. 123 soldados que no tienen nombre, que son NN en el cementerio de Darwin, y que cuando hemos contactado a los familiares, muchos todavía creen que están vivos. Porque nadie puede hacer el duelo si no tiene el cuerpo presente. Iniciamos en el 2011 y por supuesto, por suerte, en el año 2012, en aquel momento la presidenta Cristina Fernández lo tomó y se inició con la Cruz Roja un proceso y estamos próximos a la identificación. Pero que quede claro que para nosotros es una demora que ha hecho el Reino Unido y no es moneda de cambio comercial con nada. Eso que quede bien claro, que una cosa es la cuestión humanitaria que ellos todavía nos deben y otra cosa son los acuerdos que quieren hacer desde el punto de vista del comercio. Finalmente, también para cerrar, quería decirles que realmente la política de entrega de este gobierno a nosotros nos preocupa, pero no queremos quedarnos en la preocupación y no queremos también que de acá a 3 años tengamos que hacer documentales sobre el desastre que hizo Macri, sobre la entrega del país y sobre la entrega de Malvinas. Por eso nos hemos presentado con una denuncia penal ante Malcorra, ante Foradori, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Porque realmente no cumplieron, entregan el país, no cumplen con las leyes de protección a la pesca, escapan a la ley de protección de hidrocarburos y después hizo su candidatura a Naciones Unidas, cuando realmente lo que tendría que haber hecho éticamente, por lo menos, lo mínimo, es dar un paso al costado. Por eso creo que merecen esa denuncia penal que la hemos presentado ante un juzgado federal. No queremos pasar 3 años, como decía, sin que esto después lo registremos con los desastres que se hicieron. Por eso creemos que sentimos Malvinas, por eso nosotros defendemos esa posición de la soberanía y pensamos que está en nosotros, en todos nosotros, tomar conciencia de lo que está pasando ahí para poder defender lo que es de todos. Muchas gracias.